Boleta única. El oficialismo se opuso al proyecto y logró aplazar su tratamiento en diputados. Continuando con el circo, oficialismo y oposición se unieron para crear una delirante ley nacional de VIH. Por si fuera poco, Diputados convirtió en ley el desarrollo del cannabis medicinal. El gobierno contrató a la empresa del padre de la titular del ANSES, el ex montonero Mario Montoto, por 3.723 millones para brindar servicios de monitoreo en casos de violencia de género. Un fallo judicial obligará al ejército a entregarles tierras federales a terroristas mapuches. Bill Gates amenaza respecto del COVID. Ni siquiera hemos visto lo peor. La Organización Mundial de la Salud duplica la cifra de muertes causadas directa o indirectamente por el COVID, allanando el terreno para un nuevo y ya publicitado brote pandémico en todo el mundo. Soros, Hillary Clinton, Obama y más se unen para publicar una carta abierta pidiendo cancelar a Elon Musk. Filtraron el fallo de la Corte Suprema que volvería a penalizar el aborto en todo el país. Bienvenidos Hispanoamérica a la sexta emisión de noticias nacionales e internacionales de TLV1. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a nuestras redes vigentes en Odise, Telegram y por supuesto nuestra amplia programación en nuestro sitio web www.canaltelev1.com. Desde allí podrán compartir con sus amigos y conocidos. Podés sumarte a nuestro compromiso con la verdad colaborando en cualquiera de los enlaces que se encuentran debajo de la descripción de este video. Acá te contamos lo que otros no quieren contarte, por eso ya mismo nos vamos con toda la información. El oficialismo en diputados logró aplazar el tratamiento del proyecto de boleta única de papel, impulsado por Juntos por el Cambio y organizaciones civiles que buscan transparentar el proceso electoral en la Argentina, y ahora la iniciativa deberá ser tratada en un plenario de comisiones. La moción se aprobó por 132 positivos contra 116 negativos y hubo 3 abstenciones. El primero de los debates comenzará el próximo miércoles y continuarán el 17, 24 y 31 de mayo. De esta manera, el proyecto de ley se trataría a principios de junio. El proyecto de ley en cuestión, presentado en 2021, necesita primero modificar el Código Nacional Electoral. Este paso es fundamental porque allí ingresaría en la normativa el uso de la boleta única de papel en las elecciones de las categorías nacionales, es decir, presidente y vicepresidente, senadores y diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur, con todas las especificaciones. La modalidad de la boleta única electoral ya rige con distintos matices en las provincias de Córdoba, Salta y Santa Fe. También se utilizó en los comicios municipales de San Luis y en las cárceles, además de ser instrumentada para el voto de los ciudadanos argentinos en el exterior. Los diversos bloques parlamentarios coincidimos en mejorar el sistema electoral y por eso hemos convocado a una sesión especial para tratar el proyecto, señaló el diputado Florencio Randazzo. Sobre los objetivos de la iniciativa dijo, no sería necesario que se impriman tantas boletas, se reduciría el gasto en más de 1.000 millones de pesos. En ese sentido, destacó que solo en la provincia de Buenos Aires, en la última elección, se destinaron más de 1.300 millones de pesos solo a la impresión de boletas. La idea es dar impulso y lograr un nuevo tipo de boleta de cara a las elecciones 2023. Entre las PASO y las generales se financiaron desde el Estado más de 1.000 millones de boletas, cuando con este nuevo sistema solo harían falta para ambas elecciones apenas un poco más de 24 millones de boletas, explicó el diputado nacional. Con amplio consenso del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto que crea discriminación positiva y beneficios para pacientes de VIH que rompen con la igualdad ante la ley.
Entre muchas cosas, la ley crea un observatorio de VIH dentro del INADI, institución creada por el lobby de la colectividad judía Daya, con el fin de perseguir, estigmatizar y silenciar las voces críticas, y se le da poderes que no debería tener para perseguir a las personas que discriminen según los lineamientos de este gobierno a la comunidad LGBT. También genera un blindaje laboral a los pacientes de VIH para que no puedan ser despedidos de su trabajo en el momento en que son diagnosticados con la enfermedad. Esto genera un enorme conflicto para las empresas, ya que a pesar de que la persona esté transitando la enfermedad sin problemas, no podrá despedirlo por otras causas, como por ejemplo inasistencia o no cumplimiento del contrato laboral. La locura sigue, promueve la creación de un régimen de jubilación especial de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio. De este modo, quienes acrediten al menos 10 años desde el diagnóstico de la enfermedad y 20 años de aportes jubilatorios pueden solicitar la jubilación a partir de los 50 años de edad. A partir de esta ley, también se garantizará el acceso universal y gratuito al tratamiento tanto en prestadores públicos como privados, para todas las personas expuestas o afectadas al VIH, las hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y la tuberculosis. Por último, se crea un nuevo organismo nacional para promover las campañas masivas de difusión, testeo y prevención de contagios, aumentar la capacitación e investigación y crear una comisión nacional interministerial e intersectorial con representantes de la sociedad civil. La legislación fue presentada por la diputada kirchnerista Carolina Gailard, de Entre Ríos, pero contaba con un amplio consenso de los bloques de la oposición, especialmente de Juntos por el Cambio. Es una ley que no es de mi autoría, es de autoría de todas las organizaciones de la sociedad civil y de los pacientes. Viene a proponer un paradigma distinto. Estamos planteando un enfoque de derechos humanos y un abordaje integral, dijo durante su discurso. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que establece el marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y cáñamo industrial. La iniciativa sumó 155 votos a favor, 56 en contra, en tanto que registró 19 abstenciones. Además, se computaron 25 ausencias. En su articulado, el proyecto promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena. El objetivo es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis. En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos. El proyecto contempla también la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal, ARIC-CAME. Esa entidad tendrá autarquía técnica, funcional y financiera y orbitará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo. A través de la iniciativa se promete convertir al cannabis en otro commodity de los que exporta la Argentina, tal como ocurre con los granos o la carne. El marco normativo busca desbaratar el mercado informal de aceites y otras preparaciones herbarias irregulares que existen en la actualidad y terminará con la proliferación de productos que carecen de cualquier tipo de control respecto de su composición y calidad. Bajo un Estado que no solo no tiene políticas de combate de la droga ni de las adicciones, sino más bien las promueve y protege, proponer un nuevo commodity bajo el ropaje del cannabis medicinal dejan claro que lo único que se busca es la legalización, primero de la marihuana y después de todo lo que esto arrastra consigo.
El gobierno contrató por 3.723 millones a Sureli S.A., la compañía del ex montonero Mario Montoto, para supervisar, monitorear y rastrear parejas de agresores y víctimas de violencia de género. La titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social fue el único oferente en la licitación llevada a cabo por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Según surge de la decisión administrativa 438 del 2022, publicada en el Boletín Oficial del 29 de abril, el procedimiento para la adquisición de hasta 3.000 servicios diarios de supervisión por un periodo de 2 años con opción a prórroga fue solicitado por la Subsecretaría de Acceso a la Justicia de la Secretaría de Justicia y recibió una única oferta presentada por la firma Sureli S.A. La oferta económica, realizada por la empresa de la que Montoto es el principal accionista, recibió el visto bueno de la comisión evaluadora de la cartera dirigida por Martín Soria y fue aprobada por el jefe de gabinete Juan Mansur, quien suscribió su contratación por un importe de hasta 3.723 millones en razón de un valor unitario diario de 1.700. En su sitio web, la compañía del padre de Raberta indica que su objetivo principal es proveer soluciones para la supervisión, el seguimiento y el monitoreo de personas en conflicto con la ley, utilizando para ello las tecnologías más modernas disponibles y cumpliendo los más altos estándares de calidad para la prestación de los servicios. Las prestaciones de Sureli S.A. incluyen diversos servicios de vigilancia, desde sistemas biométricos de verificación de voz hasta el monitoreo de detenidos. Además, Montoto, quien desde los 90 a esta parte fundó importantes compañías como TrainMed Chicone, Systems y Codesur, y ocupa la presidencia de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí. Es uno de los principales proveedores de cámaras de seguridad a nivel nacional. Hombre fuerte del lobby judeo-sionista enquistado en Argentina, Montoto fue durante los años 70 miembro de la cúpula de montoneros y secretario personal del nefasto Mario Firmenich. Su esposa, María Inés Raberta, se vio obligada a exiliarse en Perú y fue secuestrada en Lima. Por ese entonces, Fernanda Raberta, quien utiliza el apellido de su madre, tenía 4 años. La jueza federal subrogante Silvina Domínguez determinó que un territorio de 180 hectáreas ubicado a tan solo 12 kilómetros de Bariloche deben ser entregados a la comunidad Millalón-Corranquehue. Esta comunidad ocupa ilegalmente la zona y está vinculada a las agrupaciones mapuches que hacen ataques en el sur y cuyos miembros integrarían el grupo terrorista RAM. El territorio, por su parte, pertenece al Estado Nacional y permanece bajo custodia del Ejército Nacional desde 1937, donde se llevaban a cabo tareas de instrucción de la Escuela Militar de Montaña Juan Domingo Perón. Por eso, el Ministerio de Defensa Nacional apeló la decisión judicial, pero finalmente la Cámara de Apelaciones de General Roca desestimó el recurso presentado, con los votos de los jueces Mariano Roberto Lozana y Richard Fernando Gallego, responsables de este ultraje a la soberanía nacional. El abogado de la comunidad indígena, Matías Raer, había anticipado que el recurso planteado por el Estado fue presentado fuera de término y de eso se agarró la Cámara de Apelaciones para beneficiar a los mapuches. Según la Corte, la sentencia impugnada fue notificada el 2 de febrero a las 12:11 y el recurso presentado el 6 de febrero a las 20:25, cuando había expirado el plazo para poder hacerlo, un error grosero de los abogados del Ministerio de Defensa en caso de ser cierto. Ahora, si bien el gobierno podría apelar a la Corte Suprema, todo indica que deberá iniciar los trámites para la transferencia inmediata del territorio al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, que acondicionará la situación para su posterior adjudicación a comunidad Millalón-Corranquehue. El fallo de Domínguez y sostenido por la Cámara de Apelaciones crea un preocupante antecedente legal, ya que dice básicamente que cualquier territorio ocupado por comunidades mapuches podría pedir que la justicia les entregue el territorio. Esta decisión afecta un territorio federal ocupado, pero podría ser usado como jurisprudencia para otros casos donde los territorios usurpados pertenecen a manos privadas, sean otros ciudadanos argentinos o importantes empresas nacionales.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. En una entrevista para The Financial Times, el magnate estadounidense Bill Gates, socio del suicidado Jeffrey Epstein, lanzó una dura advertencia sobre la pandemia de coronavirus y aseguró que ni siquiera hemos visto lo peor. Dijo también que el virus aún representa una amenaza para la sociedad y que todavía estamos a tiempo de que la situación empeore. No quiero ser la voz del pesimismo, pero existe un riesgo por encima del 5% de que ni siquiera hayamos visto lo peor de esta pandemia, agregó. En los sistemas de salud, la cantidad de dinero invertido es muy pequeña en comparación con el rendimiento. La financiación actual de la Organización Mundial de la Salud no toma en serio la pandemia. Además, remarcó la necesidad de vacunas contra el coronavirus de mayor duración que puedan bloquear la infección. A propósito de sus planteos, el empresario multimillonario acaba de lanzar su último libro titulado «Cómo prevenir la próxima pandemia». Llevo siguiendo al COVID desde los primeros días del brote, trabajando con expertos de dentro y fuera de la Fundación Gates que defienden una respuesta más equitativa y que llevan décadas luchando contra las enfermedades infecciosas, explicó. He aprendido mucho en el proceso, tanto sobre esta pandemia como sobre cómo detener la próxima, y quiero compartir lo que he oído con la gente. Así que empecé a escribir un libro sobre cómo podemos asegurarnos de que nadie sufra una pandemia nunca más, agregó. Pese a sus alarmantes declaraciones, Gates también se confesó optimista, ya que, según su parecer, el coronavirus podría llegar a ser la última pandemia que enfrentemos. Cabe recordar siempre que el fundador de Microsoft ya había advertido sobre los peligros de una eventual pandemia incluso antes de que el COVID-19 ocurriera. En sintonía con las recientes declaraciones del filántropo estadounidense obsesionado por las vacunas experimentales, la Organización Mundial de la Salud cifra el número de fallecidos en 14,9 millones frente a los 6,2 millones notificados oficialmente y contabilizados del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021 en sus 194 países miembros. La organización calculó, sin aclarar cómo, las muertes en exceso, es decir, la diferencia entre las muertes que ocurrieron en ese periodo de 2 años y las esperadas sin pandemia. Según el organismo que vela por la salud de la humanidad, decenas de países de renta media-baja no notificaron de manera general las causas de fallecimientos. El 68% del exceso de mortalidad se concentró solo en 10 países del mundo, en general países con grandes poblaciones y fuertemente golpeados por el COVID, según los datos difundidos por esta orwelliana organización. Siempre, según los mismos datos, el mayor número real de muertes relacionadas con el COVID se registró en India, 4,7 millones, seguida de Rusia e Indonesia, más de 1 millón cada uno, y Estados Unidos, 932.000. A continuación figuran Brasil con 681.267, México con 626.000, Perú con 289.000, Turquía con 264.000, Egipto y Sudáfrica. Las cifras también indican que la mortalidad fue mayor entre hombres que entre mujeres, con los primeros que representaron el 57% de fallecidos, frente al 43% de las segundas. Un grupo de 26 organizaciones activistas y ONGs enviaron una carta abierta a las empresas que invierten y publicitan en Twitter, pidiéndoles que reconsideren sacar su dinero de la empresa cuando pase al control de Elon Musk.
La carta está membretada por organizaciones como la Open Society Foundation, Accountable Tech, Media Matters y Ultraviolet. La primera es la fundación de George Soros y reconocida mundialmente como el principal grupo de lobby de progresismo de extrema izquierda. Las demás son un poco más oscuras. Musk, en respuesta a la carta, tuiteó: ¿Quién financia estas organizaciones que quieren controlar su acceso a la información? Investiguemos. No es muy complicado encontrar sus lazos a las principales figuras de la izquierda internacional. Molesto por las críticas de estas figuras, agregó: la luz del sol es el mejor desinfectante. Accountable Tech es un grupo con sede en Washington, D.C., dirigido por Jesse Lerich, vocero de política exterior de Hillary Clinton y sobrino de David Axelrod, el asesor principal de Barack Obama. Media Matters fue iniciado en mayo de 2004 por David Brock, un ex periodista conservador que se volvió de extrema izquierda y que ha sido el principal recaudador de donaciones de Hillary Clinton y de Joe Biden en las últimas 2 elecciones. Ultraviolet es la organización más nueva de las principales firmantes. Fundada en 2012, responde a la Fundación Novo de Warren Buffett y a los varios sindicatos, entre ellos la Federación Estadounidense del Trabajo Congreso de Organizaciones Industriales y la Federación Estadounidense de Maestros. Otro signatario con sede en Gran Bretaña fue el Centro para Contrarrestar el Odio Digital, dirigido por un ex asesor de figuras importantes del Partido Laborista, Imran Ahmed. El grupo se ha expandido para tener una oficina en Washington, D.C., pero su trabajo es principalmente británico. El centro es mejor conocido por trabajar con Rachel Riley para eliminar a la controvertida comentarista de derecha Katie Hopkins de Twitter y al comentarista David Icke de Facebook y YouTube, según Influence Watch. Su mayor donante, según su último informe, es la Agencia de Desarrollo de Gobierno sueco, SIDA, seguida por Open Society Foundations, una vez más de Soros. También responde a los gobiernos de Dinamarca, Alemania y los Países Bajos, así como al gobierno de Canadá. En uno de los mayores escándalos de la historia de los Estados Unidos, el medio ultrademócrata político filtró el borrador del fallo en el que la Corte Suprema de los Estados Unidos volvería a penalizar el aborto en todo el país. En junio, la Corte Suprema deberá votar en el caso Dobbs versus Jackson Women's Health Organization, luego de que un grupo pro-aborto denunciara al estado de Mississippi por pasar una ley que prohíbe el aborto después de las 15 semanas. Según los abogados del Jackson Women's Health Organization, la ley que aprobó la Asamblea del Estado sureño viola la jurisprudencia asentada en 1973, cuando la Corte Suprema despenalizó el aborto en todo el país en el emblemático fallo Roe versus Wade. Sin embargo, los tiempos han cambiado y por primera vez en 50 años, la Corte Suprema tiene una supermayoría conservadora de 6 jueces, nominados por republicanos, contra solo 3 jueces demócratas. Esto se conoce como el legado de Trump, ya que en su mandato de 4 años logró aprobar la nominación de 3 jueces conservadores, un récord histórico. El documento filtrado es la argumentación del juez conservador Samuel Alito, rechazando la demanda del Jackson Women's Health Organization, derogando Roe versus Wade y de esa manera legitimando la ley de Mississippi. El texto, con fecha del 10 de febrero de este año, es solamente un primer borrador y es costumbre que cada lado escriba su argumentación con varios meses de anticipación. Pero según la misma filtración, acompañarían el rechazo los jueces Clarence Thomas, Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, lo cual le daría a la Corte los 5 votos necesarios para la mayoría. La cuenta oficial de la Corte Suprema tuiteó: es imposible explicar el terremoto que esto causará dentro de la Corte, en términos de la destrucción de la confianza entre los jueces y el personal. Esta filtración es el pecado más grave e imperdonable de la historia. Rápidamente después de la filtración, militantes pro aborto colmaron las calles de Washington, D.C. en medio de la noche en protesta. El grupo más grande se reunió frente al edificio de la Corte Suprema, cerca del Capitolio, exigiendo que se dé marcha atrás con la decisión. Los grupos pro aborto ahora tienen 2 meses para apretar y extorsionar a los jueces que figuran votando a favor de la despenalización, lo cual en última instancia podría afectar el resultado final de la votación,
prisión por intimidación y amenazas. La reflexión de la semana estará a cargo del analista político, abogado, doctor en filosofía. Desde Perú escuchamos al doctor Sergio Tapia Tapia. Estamos en un continente que viene sufriendo crisis cíclicas, pero no son crisis de crecimiento, son crisis de desanclaje, desembalse y desvalorización de nuestras sociedades. ¿Qué pasa con la sociedad de países hispanoamericanos, latinoamericanos o luso-español norteamericanos, y comprendiendo también las islas del Caribe, que son angloparlantes, y también el norte-norte de América, que es francoparlante, angloparlante y luego la mixtura que es Estados Unidos? Tenemos las crisis que nos asemejan. Por ejemplo, el gran gigante económico que es Estados Unidos frente a nuestros países de Sudamérica está sufriendo irremediablemente, irreversiblemente, hasta se expresa así, sin punto de retorno, una crisis económica que su presidente Biden la estableció como que era sin precedentes de las últimas generaciones. Bueno, además del problema de que siempre los gobiernos demócratas en Estados Unidos no han sido acertados en política económica, históricamente, además de que siempre Estados Unidos ha relanzado su economía en función de las guerras que ha tenido en el siglo XX, y extendió su poder internacional. Sin embargo, hoy día, con una guerra entre Rusia y su antiguo territorio, que no hace más de 20 años se independizó, Estados Unidos manteniendo una economía de guerra frente a los países árabes y frente a lo que es el Medio Oriente en general, sin embargo, tiene una gravísima, una gran crisis económica. Pese a que la economía mundial está arreglada en función de los intereses norteamericanos. ¿Qué ocurre, por otro lado, en nuestras sociedades latinoamericanas o hispanoamericanas? Hay un deterioro significado en una crisis en 4 dimensiones. En la dimensión social, económica, política y cultural. Empecemos por lo cultural, que no solamente son conocimientos, son conductas y por lo tanto moralidad. Lamentablemente no solamente nos podemos quejar de inmoralidades en las conductas políticas y económicas, hay mucha inmoralidad en la cultura, en la atmósfera social donde se mueve el hombre americano. Lamentablemente hay no un cultivo de virtudes, sino un cultivo pasional y hasta una reverencia a simbologías y a prácticas que no son virtuosas. El del más vivo, el de que cumplo la ley si tengo un policía adelante, aunque el policía también puede neutralizarlo con una coima, en fin. Lamentablemente no hay una convicción para hacer siempre lo mismo, con o sin policía. Es un defecto
de la matriz de la sociedad, la familia, cada vez las cifras nos aproximan más a que hay más seres humanos que nacen ya no en familias regulares. No es un determinante, pero es un condicionante de la cultura, la virtud y la razón humana. Y por otro lado, la política y la economía se expresan en sus crisis, por supuesto, en una pobreza en nuestros países que no se recuperan, y cuando lo hacen por poco tiempo, desmejoran por más tiempo. Y en política hay un problema en la representación, la representatividad y la legitimidad de los gobiernos aquí instalados. Después cada país pondrá su cuota de características de su Estado, la adecuación de cada sociedad, la descripción de su personal economía. Pero en lo que significa que hay una crisis general en el continente, es participativa de todas las naciones. Ha sido Sergio Tapia, desde Lima, para el noticiero de TLV1. Y con estas reflexiones cerramos el programa de hoy. Queridos amigos, es hora de despertar. Nosotros los esperamos en la próxima emisión de noticias nacionales e internacionales de TLV1. Toda la verdad primero.